Bueno, buenos días entonces a todos, a todas. Como les decía, la idea es que hoy día participen, ya. Sé que estamos ya en diciembre y en diciembre como que en general yo creo que a todos nos pasa, me incluyo un poco, el ánimo ya empieza un poco a decaer, ¿cierto? Ya no es el mismo que al principio, ya. Sin embargo, hay que seguir hasta el final, ya, hasta que nos digan que son las últimas clases, hay que seguir, ya. Así que igual los felicito por su asistencia, porque eso igual habla bien de ustedes como curso, cada uno de ustedes, ya. Yo sé que no quieren pensar en esto que les voy a decir ahora, pero ya están a un paso de estar en cuarto medio, ya, y cada vez y queda muy, muy poco, y el tiempo se hace muy corto, ya, el cuarto medio después se les va a pasar muy rápido, ya, y imagino que todos tienen metas, tienen objetivos de entrar a estudiar una carrera, ¿cierto? Quieren que les vaya bien. Yo creo que nadie quiere sacar malos puntajes, por ejemplo, nos guste o no nos guste, ¿cierto? La PTU, la prueba que esté el próximo año, en el fondo en la que mide, ¿cierto? El acceso a las universidades. Entonces es importante, bueno, empezar a prepararse, si bien de alguna manera los distintos ejercicios y todo lo que hemos trabajado durante el año ya ha contribuido y sirve para eso, ya, pero todavía hay mucho que reforzar, ya. Entonces, lo que quiero hacer, que hasta lo que tengamos de fines de clases de este año, lo dediquemos sobre todo a revisar ejercicios PTU relacionados con tipos de texto que hayamos visto durante el año, pero sobre todo eso, ya ejercitar porque estamos contra el tiempo, ustedes están contra el tiempo porque siempre ya de alguna manera está empezando la cuenta regresiva prácticamente, ya están en un año, pero ese año pasa muy rápido, ya. Entonces nos vamos a dedicar a eso, ¿ya? Si se fijaron, la prueba en general tenía muchos ejercicios tipo PTU, ¿ya? Yo tomé varios ejercicios de puntaje nacional y por otro lado igual cambié algunos y puse otros de poesía que eran un poco más simples, ya con la idea igual de ayudarlos, pero igual los vamos a revisar todos ahora para ver más o menos cómo están, ¿ya? Por eso necesito que participen, que lo posible activen el audio para que digan las respuestas, para que no sea una clase, ¿cierto?, de puros monólogos, ¿ya? Esa es la idea de hoy, ¿ya? Revisar la prueba sobre todo, ¿ya? Bien, entonces vamos a la prueba, ¿ya? Bueno, el primer texto, ¿cierto?, que aparecía, los primeros textos eran de poesía, ¿cierto? Ustedes estuvimos revisando poesía en las últimas clases, analizando, ¿cierto?, comentando e interpretando poesía en clase, y ustedes tenían que hacer lo mismo, ¿cierto?, para el trabajo recuperativo, ¿ya? Que lo voy a revisar estos días, así en eso estoy, pero estoy revisando primero los quiz, ¿ya? Así que una vez los tenga, les voy compartiendo los resultados. Ya entonces, como les decía, nos hemos dedicado a revisar sobre todo poesía en las últimas clases. Ya entonces la prueba tenía principalmente poemas, que algunos eran más, no eran tan difíciles. Por ejemplo, este de Mario Benedetti es del lenguaje mucho más cotidiano en comparación a muchos poemas que estamos acostumbrados. Sin embargo, la profundidad de la poesía de Mario Benedetti, que tiene de hecho cierto tiene también, por ejemplo, poesía más de compromiso social, más de temas políticos, por ejemplo, sociales, al igual que algunos libros. Por ejemplo, estoy leyendo un libro de él que habla sobre el exilio y también habla sobre la dictadura, porque él es uruguayo, pero ustedes me imagino que saben que así como en Chile hubo dictadura, en distintos países de Latinoamérica hubo distintas dictaduras. Uruguay fue uno de ellos, ¿ya? Entonces, esos son algunos de los temas centrales dentro de la biografía de Benedetti. Sin embargo, el poema que aparece acá es más bien habla sobre el amor, pero una visión distinta sobre el amor. ¿Ya? Quiero que lo leamos. Dice, amor de tarde. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 4. Y acabo la planilla y pienso 10 minutos y estiro las piernas como todas las tardes. Y hago así con los hombros para aflojar la espalda y me doblo los dedos y les saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 5 y soy una manija que calcula intereses, o dos manos que saltan sobre 40 teclas, o un oído que escucha como ladra el teléfono o un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 6. Podrías acercarte de sorpresa y decirme, ¿qué tal? Y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tinte azul de mi carbónico. ¿Qué les pareció este poema? ¿De qué trata?
¿Cuál es el tema principal acá? ¿Cuál es el tema central acá? ¿De qué trata? ¿Los escucho, las escucho? ¿De qué trata? De un hombre que trabaja y que no puede ver a su amada. Ya, exacto. ¿Y en qué trabajará este hombre? ¿Hay alguna pista en el texto que nos permita saber en qué trabaja, por ejemplo? En una oficina, creo. Ya. ¿Qué le hizo pensar eso, por ejemplo? Por ejemplo, acá en la segunda estrofa, ¿qué dice? ¿Cierto? Dice, es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 5 y soy una manija que calcula intereses o dos manos que saltan sobre 40 teclas o un oído que escucha como ladra el teléfono o un tipo que hace números y les saca verdades, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente da la impresión de que está como una especie de oficina, ¿ya? Más adelante también dice con su tinte, el tinte semicarbónico, ya, o sea, con lo que toma apunte o con lo que escribe, ¿cierto? O lo que saca cálculos, quizás, ¿cierto? Ya, tenemos todos esos elementos. Sí, efectivamente estamos en una oficina. Ya. ¿Qué más pasa en este poema? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿El tiempo pasa rápido o pasa lento? Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 4. Después dice, es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 5. O sea, esta repetición, ¿cierto? De esta frase, es una lástima que no estés conmigo, y va avanzando la hora, ¿cierto? Lo dice constantemente, es frecuente ahí, entonces está como una especie de anáfora que se repite al principio de cada estrofa. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 6, ¿cierto? ¿Cómo pasa el tiempo acá? ¿Pasa lento o pasa rápido? Piensan ustedes. Pasa lento. Sí, cierto. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo a nosotros el tiempo se nos pasa rápido y cuándo se nos pasa lento? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuándo se nos pasa lento, por ejemplo? Cuando no estamos haciendo nada. Cuando no estamos haciendo nada ya, o cuando estamos ansiosos por algo también, ¿cierto? Cuando estamos ansiosos de que llegue algo y nunca llega porque sentimos que el tiempo va pasando muy lento, o por ejemplo en este caso como a él que extraña, ¿cierto? Extraña a alguien, entonces el tiempo para él pasa muy lento porque está extrañando a esa persona, no está con esa persona que ama, ¿ya? ¿Y cuándo pasa rápido? ¿Cuándo pasa el tiempo rápido para nosotros? Cuando estás haciendo algo que te gusta o estás con alguien. Exacto, ¿cierto? Cuando estamos con alguien que nos gusta o estamos haciendo algo que nos gusta, ¿cierto? Muy bien, ¿ya? Sí, efectivamente así era, ¿ya? Bien, después seguimos analizando. Dice, una de las ideas que puede deducirse a partir del poema es, recuerden que todas las preguntas que tengan verbos como deducir, inferir o concluir son preguntas de inferencia. Por lo tanto, no van a estar literal, es cierto, literalmente la respuesta en el texto, sino que ustedes tienen que ser capaces de deducirla o concluirla o inferirla, así que, ¿ya? Entonces, a partir de marcas del texto, nosotros podemos llegar a la conclusión. En este caso, la amada del hablante es imaginaria, el hablante trabaja como un contador, la amada suele ir al trabajo del hablante por las tardes, el hablante está considerando abandonar el trabajo que realiza. La compañera tenía una hipótesis de lectura. La compañera dijo que trabajaba en una oficina. Y eso es cierto, lo justificábamos con las marcas del texto que aparecían en la segunda estrofa. ¿Cuál de las alternativas es la más parecida a lo que decía la compañera? ¿Cuál es la más parecida? Chicos, chicas, ¿cuál es la más parecida? ¿La ves? La B, ¿cierto? El hablante trabaja como un contador, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, porque por un lado tenían esta hipótesis de que trabajaba en una oficina, y por otro porque calcula intereses, está aquí escribiendo ahí, ¿cierto? En su computadora, más de 40 teclas, él le llama por teléfono, está calculando números, entonces la respuesta es bastante acertada. Efectivamente era esa. Después la segunda dice, ¿qué características presenta el ánimo del hablante lírico del poema anterior? Están viendo, ¿cierto? La prueba, ¿verdad? Se está proyectando, ¿cierto? ¿Sí?
¿Ven las preguntas, verdad? Sí. Ah, ya. Entonces, le repito, dice, ¿qué características presenta el ánimo del hablante lírico del poema anterior? Nostalgia por su amada, aburrimiento por un trabajo rutinario o resignación por el paso lento del tiempo. Y las alternativas son solo uno, dos, uno y dos, uno y tres, uno, dos y tres. Estas se llaman preguntas complejas, a pesar que no son tan difíciles, pero es porque, o preguntas combinadas también si quieren, porque van mezclando, ¿cierto? Distintas opciones. ¿Cuál creen que es acá y por qué? Nostalgia por su amada. ¿Sienten que él sentía nostalgia por su amada? ¿Cómo definen ustedes el sentimiento de nostalgia? Cuando una persona siente nostalgia, Cuando está triste. ya. ¿Y él sentía nostalgia o no? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Ya, sí, cierto. Sí siente nostalgia, ¿verdad? Porque dice, es una lástima que no estés conmigo, es una lástima que no estés conmigo. O sea, cuando uno extraña a alguien, cuando estamos de menos a alguien, ¿verdad? Nos despierta ese sentimiento de nostalgia, porque la nostalgia nace desde la tristeza o desde la pérdida o de la ausencia de algo o de alguien, ¿ya? Bien, entonces sí, entonces la uno podía ser. Entonces, lo único que podemos descartar hasta ahora es la B porque dice solo dos. Después tenemos aburrimiento por un trabajo rutinario. ¿Les parece que él está aburrido por su trabajo? ¿Les parece que lleva un trabajo rutinario o no? ¿Qué les parece? Sí, o sea, yo creo que Ya. sí. Sí, Ya, muy bien. Sí, está bien su hipótesis, pero ¿cómo la confirmamos en el texto? ¿Qué nos hace pensar que era un trabajo rutinario o que le parecía rutinario, por ejemplo? Vean el poema, a ver qué marcas del texto le indica que era un trabajo rutinario o que seguía una rutina. cuando el reloj marca las 5 y no está ella. Ajá. Cada vez que, por ejemplo, acá se nombra el tema de la hora, que avanza muy lento, de hecho, es que va pasando, él va avanzando el poema y va avanzando un poquito la hora, pero claro, ve la hora y cada vez que ve la hora es porque la está extrañando, le baja ese sentimiento de extrañar a esa persona, de como de nostalgia, ¿ya? Pero hay otra marca más que dice en la primera estrofa, y acabo la planilla y pienso 10 minutos y estiro las piernas como todas las tardes. O sea, esta marca de como todas las tardes era clave para saber que seguía una rutina, ya porque es algo que hace todas las tardes. O sea, todo esto que vimos recién le pasa constantemente. O sea, para él su trabajo es rutinario, una porque siempre hace lo mismo, y otro porque constantemente está extrañando, ¿cierto?, a la persona que ama, ¿ya? ¿Sienten que él está resignado? Bueno, hasta ahora tenemos uno y dos, entonces descartamos la uno, descartamos la A, descartamos la B y descartamos la D. Solamente podría ser hasta ahora la C o la E. En este caso, ¿sienten que el hablante tiene resignación por el paso lento del tiempo? ¿Qué entienden ustedes por resignación? ¿Qué es la resignación? ¿Qué es para ustedes la resignación? Chicos, chicas, ¿cuándo alguien se resigna? ¿Qué entienden ustedes en sus palabras? Cuando alguien está resignado. Cuando ya como que no, Es no cuando tiene, a alguien le toca como aceptar nomás, ¿o no? Ajá, por ahí va, ¿cierto? Cuando como una persona se rinde, ¿cierto? Como que no quiere seguir adelante, ¿cierto?
Por ahí va, ¿cierto? Entonces, ¿les parece que él se rindió ante este amor? ¿Les parece que él está resignado? ¿O creen que todavía tiene esperanza? ¿Hay alguna marca del texto que nos indique esperanza? Dicho sea de paso, es súper útil lo que yo hice de ir marcando, ustedes por ejemplo, cuando den estas pruebas de la PTU o la prueba que esté, pueden llevar destacadores, yo se lo aconsejo, tener uno o dos destacadores, para ir destacando ideas claves, palabras clave, ideas principales, ya porque ayuda bastante eso, facilita mucho la lectura, ya. Por ejemplo, acá yo he destacado bastantes cosas a la medida que voy haciendo el análisis. Ustedes deberían ser capaces de hacer lo mismo cuando estén dando estas pruebas tipo PTU, ¿ya? Entonces, repito, ¿hay alguna marca en el texto que nos indique que el hablante esté resignado o que no esté resignado? No está resignado porque dice cuando miro el reloj y son las 6, podrías acercarte de sorpresa y decirme qué tal. Exacto, o sea, él todavía espera verla, ¿cierto? Todavía espera que ella llegue y que ella le dé una sorpresa y salir de esta rutina. Entonces, en realidad no está tan resignado, ¿ya? Y no está resignado gracias a la persona que ama, que tiene esperanza de que va a llegar, ¿ya? Muy bien, bien, buen análisis, muy bien. Ahora vamos a pasar al otro poema, que quizá este por el lenguaje un poco más antiguo, porque es de Jorge Manrique, poeta español, quizás se le podría haber complicado, pero no era difícil. Son estas coplas, que son esta especie de poema o canto fúnebre, ¿ya? En este caso, coplas a la muerte de su padre. Ahí ya está el tema clave, ¿cierto? Entonces dice, recuerda el alma dormida, vive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, tan silenciosa. Cuán presto, cuán rápido se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Acá hay un tópico literario, ustedes recordarán que los tópicos literarios son temas recurrentes en la literatura, que se llamaba o se llama in illo tempore, o quiere decir, porque son frases latinas, que en aquel tiempo, que todo tiempo pasado fue mejor. ¿Ya? Está muy presente acá, y por otro lado, y también una especie de carpe diem, donde te invita a aprovechar el día, a aprovechar la vida que es muy corta, que es muy pasajera, muy efímera. ¿Ya? En esta pregunta dice, en los versos recuerda el alma dormida, vive el seso y despierte. ¿A qué se refiere la expresión alma dormida? ¿A los sujetos que duermen todo el día? ¿A los individuos flojos que no trabajan? ¿A los espíritus dormidos de las personas o a las personas que no aprovechan la vida? ¿A cuál se refiere? ¿Cuál será la correcta acá? Los espíritus dormidos de las personas. ¿Ya? ¿Están todos de acuerdo? Ay, no, yo puse No, la yo prueba, creo que puse, puse la D. Ajá, a las personas que no aprovechan la vida. Esa era la yo puse correcta. la D. Ya, muy bien. Lo que pusieron esa era la correcta, era la D. Pero igual la compañera no estaba tan mal, porque en realidad uno podría pensar, porque como habla del alma, que podría haber sido los espíritus dormidos de las personas. Pero fíjense acá, dice, recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Si bien habla de la muerte, pero no está hablando de un tema espiritual en realidad. Ya, el alma dormida funciona como metáfora para decir la persona que está inerte, la persona que está sin movimiento, inactiva más bien, la persona que está ahí y como que la vida le pasa simplemente. Yo creo que ustedes conocen, ojalá que a ustedes no le haya pasado, pero conocen a más de alguna persona, yo creo, que a veces sienten ustedes que la vida le pasa simplemente, o sea, como que no se motiva mucho, tiene poca motivación, qué sé yo. Ese tipo de cosas o ese tipo de personas a quienes no aprovechan la vida y que la vida le pasa así como por pasar, es un poco hacia ella quien está haciendo este poema, ¿cierto? Porque no están aprovechando la vida, porque la vida es tan corta y deberían aprovecharla, ¿ya? Entonces no era un tema tan espiritual, sino que era simplemente las personas que no aprovechan la vida, ¿ya? Bueno, acá igual está la justificación, ¿cierto? La expresión debe interpretarse en relación a todo el poema, ya no solamente a una parte de él. Quien habla del poema le advierte a esa alma dormida que la vida es breve y hay que aprovechar los momentos. Sabemos también que la acción de dormir refiere a un estado de máximo reposo, ¿cierto? Eso dentro de la metáfora. Por lo tanto, se puede deducir, en una pregunta de deducción también, que el alma dormida, ¿cierto? Refiere a las personas pasivas, inactivas, que no aprovechan la vida, ¿ya? Si tuvieron bien esa, iban a tener bien las demás.
¿De qué trata el poema? Cada vez que nos preguntan de qué trata, es porque nos están preguntando sobre el tema central del poema, ¿ya? O cada vez que nos preguntan sobre el tema del texto, tenemos que hacernos la pregunta de qué trata el texto, ¿ya? ¿Trata sobre la brevedad de la vida, el deterioro del mundo, el momento de la muerte o la pereza de las personas? ¿Cuál será? Si tuvieron bien la anterior, esta igual era fácil. ¿Cuál será el tema clave acá? La brevedad de la vida, el deterioro del mundo, el momento de la muerte, la pereza de las personas. ¿Cuál era? ¿Cuál pusieron allí? Chicos, chicas, ¿cuál pusieron allí? La A. De la brevedad de la vida. La brevedad de la vida, ¿cierto? Exacto. Ya, porque ustedes, bueno, aparte que habíamos visto, ¿cierto?, que la vida pasaba muy rápido, ¿cierto? Habíamos dicho que había que aprovechar la vida, había esta especie de carpe diem también que estaba allí, ¿ya? Entonces la brevedad de la vida se relaciona igual con eso, ¿ya? Entonces había que hacer una síntesis, en verdad, para captar los temas de vida principales del texto. ¿Cierto? A lo largo del poema tenemos que la voz que habla advierte al hombre que la vida pasa rápido, ¿cierto? Tan presto, ¿cierto? Se va la vida en el fondo, ¿verdad? Tan rápido, ¿ya? Y la muerte llega cuando menos lo esperamos, por eso dice que llega tan callando, tan silenciosa. ¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? O sea, la vida pasa muy rápido, entonces la vida es breve, eso te está diciendo. Por lo tanto, la idea principal que transmite el poema es que la vida es breve y por eso debemos aprovecharla. ¿Qué idea se transmite en la totalidad del poema? Todo tiempo pasado fue mejor y hay que resignarse. Hay que disfrutar la vida antes de que se ponga peor. La vida es breve y debemos aprovecharla. Da tristeza acordarse de los buenos momentos. ¿Cuál será la correcta allí? ¿Cuál será la correcta? La 5. Todo tiempo pasado fue mejor y hay que resignarse. Hay que disfrutar la vida antes de que se ponga peor. La vida es breve y debemos aprovecharla. Da tristeza acordarse de los buenos momentos. Recuerden que cuando estén dando la PTU van a tener alrededor de 1 minuto y medio máximo por pregunta. Si se demoran más de eso, no van a tener tiempo para contestar el resto de las preguntas de la prueba. Recuerden que son pruebas contra tiempo. Y siempre lo que más falta, por eso año a año han ido reduciendo las preguntas, porque antes eran 80, ahora son 65, pero antes eran otros ítems, tenían cierto los de plan de redacción y conectores, ahora es solamente comprensión lectora y léxico contextual, por lo tanto el tiempo se les va a hacer muy corto, ¿ya? Entonces tienen que empezar a ejercitar de responder bien y de manera más o menos rápida, ¿ya? Entonces, repito, ¿cuál será la correcta en la 5? Yo puse la C. ¿Cierto? Esa era la correcta, sí, la vida es breve y debemos aprovecharla. Que si habíamos hecho bien el análisis o a las preguntas anteriores, ¿cierto? Íbamos a tener bien esa. ¿Ya? Acá hay algo bien interesante que pasa con estas pruebas y que facilita bastante, es que las preguntas que van haciendo en estas pruebas te hacen repensar el texto y te hacen, si tú vas marcando el texto y si tú acertaste bien esas preguntas, vas interpretando bien el texto, en el fondo las preguntas se van dando solas. O sea, me refiero que con cada pregunta que te van haciendo sobre el texto en estas pruebas, te permite, por un lado, entender mejor el texto y por otro lado, una pregunta ayuda a la otra. Sinceramente, funciona bastante así porque tú al responder bien una, ya tienes la base para responder bien la siguiente y así. Ya porque como que te ayuda a interpretar, porque a veces son preguntas de un párrafo, después del otro, entonces tú vas entendiendo bien cada párrafo, entonces después ya tienes una idea general del texto. Entonces es súper útil ir analizando bien las preguntas y respondiéndolas bien, porque así te va a ir viendo bien en las que vienen. ¿Ya? Sí. Entonces, en este caso era la C, ¿ya? ¿Cierto? Porque habíamos dicho que se hablaba sobre la brevedad de la vida, que la muerte llegaba de manera repentina, ¿cierto? En estos versos que decían cómo pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, tan silenciosa, y en ese sentido una especie de advertencia, ¿cierto? Al lector en persuadirlo, ¿cierto? En la que la vida pasaba rápido,
y debíamos aprovecharla. Algunos quizás, claro, yo les dije que estaba esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor, este tópico del literario del hilo tempore, pero no hay una resignación, no es que uno se resigne a que la vida pasa así simplemente, sino que realmente él te invitaba, por así decirlo, te exhortaba, te invitaba a, de alguna manera, estar más activo, ¿ya? Y la vida hay que disfrutarla antes que se ponga peor, lo que viene después de la vida es la muerte, pero él no dice juicio de valor sobre la muerte, no dice que la muerte sea peor que la vida, así que no. Y tampoco hay un sentimiento, o sea, si bien o sea, es que no está tan marcado por el sentimiento de tristeza tampoco, pese a que habla de la muerte, entonces la más correcta, la más adecuada era la C. ¿Ya? Después dice, en los versos, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor, ¿qué sentimiento se expresa allí? ¿Ira, alegría, angustia o nostalgia? Esta idea del pasado, de que todo tiempo pasado fue mejor. Como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Qué sentimiento predomina allí en esos versos? ¿Cuál será? Ira, alegría, angustia o nostalgia. ¿Está enojado? ¿Tiene ira? ¿Está feliz? ¿Está alegre? ¿O está angustiado con nostalgia? Le puse nostalgia. Nostalgia, ¿cierto? Ya, pero tenemos que justificar igual. ¿Por qué nostalgia, por ejemplo? Porque recuerda todo su pasado como lo mejor que vivió. Exacto, porque está ese tópico de todo tiempo pasado fue mejor. Ya, entonces ahí hay un sentimiento de nostalgia. Muy bien, eso es, ¿cierto? Claro, por estos momentos pasados, ¿cierto? Por los cuales se lamenta, que son mejores que los presentes, pero que no volverán. Entonces ese tiempo que no volverá, porque la vida vivida no vuelve, ¿cierto? Sabemos nosotros que no podemos volver al pasado. O sea, lo vivido ayer, allí quedó, ¿cierto? Ya se vivió. Entonces, obviamente, eso da nostalgia, le da nostalgia al hablante, ¿ya? Entonces, ¿y cómo se define la nostalgia? Bueno, la nostalgia se define como un sentimiento de tristeza ante el recuerdo de un bien perdido o algo que ya es parte del pasado, ¿ya? Muy bien, ya. Ahora, hay un poema que yo no se los agregué porque era un poquito, o sea, no era difícil, ¿ah? Pero igual les podría complicar y se lo cambié por otro, ya que era de Sor Juana Inés de la Cruz, que es la sentencia del justo. Acá hay una intertextualidad. Ustedes saben que la intertextualidad es la relación de un texto con otro, ya sea escrito, oral o audiovisual, ya o de la cultura o elemento de la cultura general. Por ejemplo, acá se menciona a Poncio Pilatos. Dice, firma Pilatos la que juzga ajena sentencia y es la suya. ¿Qué es lo que hizo Poncio Pilato? Ustedes estudian en un colegio católico, así que me imagino que más de alguna vez han escuchado quién fue Poncio Pilato, ¿no? O por lo menos cuando, no sé si han visto estas películas que daban antes en Semana Santa, tipo Jesús de Nazaret o ese tipo de películas. Han visto, ¿cierto? Porque aparece la figura romana, ¿cierto? De Poncio Pilato. ¿Qué es lo que hizo Poncio Pilato? ¿Alguna se acuerda? O en las misas siempre lo nombraban también. Aparece en alguno de los evangelios. ¿Quién fue Poncio Pilato? ¿Se acuerdan o no? Por cultura general al menos. ¿Saben qué hizo? Yo creo que sus papás o su abuelo o abuela deben saber quién fue Poncio Pilato. Porque mi abuela, bueno, generalmente nuestros abuelos, es más que nuestros padres, pero nuestros abuelos, eh, por lo menos en mi caso, era mucho más, mi abuela, por ejemplo, era mucho más cercana a la iglesia. Ya ella participaba más y amaba a misa, entonces ella siempre, en algún momento cuando era más pequeño, me llevaba, entonces recuerdo mucho de estos pasajes, ¿ya?
Entonces, yo creo que usted a lo mejor, más de alguno, si le pregunta a su abuelo, va a tener la respuesta. ¿Ya? Pero ninguno sabe quién fue Poncio Pilato. Por cultura general, ¿no? ¿No? ¿No se acuerdan? Ya. Poncio Pilato, quizá ahora se van a acordar, fue el prefecto, por así decirlo, ¿cierto? Que tuvo que, de alguna manera, hacer la sentencia a Jesucristo para la crucifixión, ¿ya? Acuérdense que él le llevaron a Cristo, bueno, acusado de blasfemia, de supuestamente de inventar, ¿cierto? Que era el Hijo de Cristo, o sea, el Hijo de Dios y ese tipo de cosas. Ya, claro, y para ser juzgado, ¿verdad? Poncio Pilato puso a su lado a Barrabás, ¿cierto? A otro criminal, o a un criminal, ¿cierto? De talla mayor, ¿cierto? Porque, claro, para que en el fondo la gente, el pueblo, ¿cierto? Eligiera, se supone, a Barrabás, porque era finalmente el criminal, ¿ya? Y no así Jesucristo. Sin embargo, la gente decidió liberar a Barrabás y condenar a la pena capital, condenar a la crucifixión a Jesús, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que hace simbólicamente Poncio Pilato es lavarse las manos, eh, y dice, por eso esta idea como de lavarse las manos, en el sentido de como liberarse de la culpa, dice algo así como que en realidad él ya no se libra de esto y la sentencia ya, o sea, el, lo hecho, el fondo recae en el pueblo y ya no en mí. Eso es lo que intenta decir de alguna manera, ¿ya? Y el pueblo, bueno, en uno de los evangelios, no sé si cuándo así será, pero supuestamente la gente dijo que la sangre aquí derramada recaiga en nosotros y en toda nuestra descendencia. Algo así es lo que más o menos decían los evangelios, ¿ya? Estos son los evangelios apócrifos, me parece que son, ¿ya? Entonces, claro, más o menos eso a grandes rasgos. Entonces, Pilato representa un poco este juez, ¿verdad? Quien juzgó de manera injusta, ¿ya? Entonces eso representa acá, históricamente, ¿ya? Porque obviamente fue el que condenó a la crucifixión de Jesús, ¿ya? Bien, entonces se los leo. Dice, firma Pilatos la que juzga ajena sentencia, o sea, una sentencia que no es suya, pero es la suya, porque claro, Sor Juana, ella era una monja de claustro, ya, y a la vez poeta, ¿cierto? Poeta mística, porque habla sobre temas religiosos, ya, y de exaltación espiritual, ya, sobre todo que lo que pasa acá es que, claro, o sea, al juzgar al Hijo de Dios, en el fondo, está juzgándose a sí mismo, en el fondo, porque se está él mismo sentenciándose a su castigo, por así decirlo. O caso fuerte, ¿quién creerá que firmando ajena muerte el mismo juez en ella se condena? La ambición de sí tanto le enajena, que con el vil temor ciego no advierte, que carga sobre sí la infausta suerte, que en el justo sentencia en justa pena. O sea, como la ambición, como por ejemplo, y el miedo, ¿cierto? De alguna manera nos lleva, ¿cierto?, a muchas veces a tomar malas decisiones y no actuar con justicia y genera esta mala suerte o infausta suerte. Y finalmente a una persona que podría llamarse justa, como un juez que debería ser justo, finalmente recibe tanto él como quien ejecuta, ¿cierto?, una pena injusta. Jueces del mundo, detened la mano, aún no firméis, mirad si son violencias las que os puedes mover de odio inhumano. O sea, está invitando, de alguna manera, está incitando a que los jueces del mundo actúen con justicia y no vean, ¿verdad?, en el otro, en el prójimo, por así decirlo, ¿cierto?, actuar de manera injusta. Examinad primero las conciencias, mirad, no hago el juez recto y soberano, que en la ajena firméis vuestra sentencia. Bien, quizá lo único complicado acá podría ser un poquito el vocabulario y la forma en que está escrito, pero no era difícil. ¿Qué significado tiene la mención a la figura de Pilatos que se hace en los primeros versos? Según lo que yo les expliqué, A es ejemplo de un poder extranjero violento e injusto, se presenta como ejemplo histórico de la figura del juez injusto. C aparece como alguien cuyo destino nadie puede creer. D representa a todos aquellos quienes actúan desde el odio. E es el arquetipo de quien pierde la razón motivado por la venganza. ¿Cuál será la correcta acá? ¿Cuál es la correcta?  . 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
creen que es? ¿Quién creerá que firmando ajena muerte el mismo juez en ella se condena? Y el texto se llama La sentencia del justo, se llama este poema. Con todas esas pistas, con todo lo que sale en el texto, ¿cuál será la correcta? ¿Cuál será? Acá también le servía y le era súper útil el concepto que les dije de intertextualidad. ¿Cuál era la correcta acá? El tiempo avanza. ¿No? ¿Nadie se atreve? No importa que se equivoquen ahora, lo importante es no equivocarse después en la prueba de transición. ¿Alguna? ¿Que piense alguna respuesta? ¿No? Era la B, ya se presenta como ejemplo histórico de la figura del juez injusto, porque tenemos un ejemplo histórico, ¿cierto?, que aparece en este evangelio, que era Poncio Pilato, ya, y representa a este juez que no actuó con justicia, entonces injusto, ¿ya? Bueno, ahí está la fundamentación, dice, lo que aquí se pide, ¿cierto?, es una inferencia de tipo local, o sea, de unos versos en particular, es decir, establecer el significado implícito, que no está dicho textualmente, ¿cierto?, de un elemento en relación a su contexto, ¿ya? Entonces, claro, tenemos que el poema completo se pronuncia contra los jueces que emiten sentencia injusta. En ese sentido, Pilato encarna a todo juez que declara sentencia injusta, ¿cierto? Eso era lo más adecuado. ¿Ya? Acá, este texto también se lo saqué, ¿cierto? Porque, para no complicarlo, pero era un texto expositivo que hablaba sobre el ensayo, dando características del ensayo. Lo voy a leer hasta donde alcancemos, ¿ya? Ustedes saben porque tuvieron que crear ensayos, vimos lo que son los ensayos y leyeron ensayos, entonces tampoco era tan difícil. Dice, un ensayo es un escrito en prosa que expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico, literario. O sea, con profundidad, ¿verdad?, aborda cualquiera de estos temas, ¿cierto? Incluso más en la actualidad. Su principal objetivo es persuadir o convencer al receptor de una determinada tesis o opinión, ¿cierto? O sea, ustedes saben que persuadir se logra a través de apelar a las emociones, ¿cierto? Convencer más bien a través de la razón, de argumentos lógicos racionales. Ayer estoy revisando los quiz y en el primer quiz no a todos les fue muy bien. Me estuve fijando que muchos, esta parte la tuvieron buena, ya, pero hay otras partes del quiz donde se reflexionaba, por ejemplo, eh, claro, igual había algunos que tenían duda acá, pero se reflexionaba sobre la argumentación, igual algunos tenían dudas todavía, ya, así que no olvidar esto, ya quizá, bueno, eso como ese era uno de los primeros quiz, los que estoy revisando ahora, quizá yo creo que después cuando ya vimos estos temas a mayor profundidad, ahora ya los manejan más, ya. Entonces, claro, y la idea, ¿cierto?, era persuadirte, convencerte, para que el receptor, en el fondo, acepte una tesis o una opinión. Recordad que la tesis son estas ideas que aparecen por lo general al principio, en los primeros párrafos, son estas ideas generales, que son siempre debatibles porque pertenecen a texto argumentativo de opinión, ¿ya? Muchas veces se le ha definido como un género a medio camino entre la literatura y la filosofía. Literario porque tiene características a veces del lenguaje que son más expresivas, y la filosofía porque partió el ensayo como género filosófico. O sea, de hecho me parece que fue René Descartes quien escribió los primeros ensayos, si no me equivoco fue uno de los primeros, ya eso fue hacia el siglo XVII, XVIII, ya. Por lo tanto, o sea, ya lleva varios siglos, ¿cierto?, el ensayo como género, y partió de manera filosófica, pero ahora más bien tiene un carácter argumentativo del pensamiento. En el ensayo adquiere la centralidad, ¿cierto?, la exposición de pensamientos y el parecer del autor, ¿cierto?, el punto de vista del autor, y para esto todos los recursos son válidos, siempre y cuando exista una buena argumentación. El autor puede divagar en diferentes subtemas, ¿verdad?, como parte del desarrollo de su planteamiento inicial, o sea, seguir el hilo conductor de lo que él desarrolló e irse después a otros temas. Tiene mucho de crítica y de didáctica,
y por lo tanto su lenguaje se hermana al trabajo de los planteamientos de tesis científica. Por eso muchos científicos redactan ensayos también, siendo conceptual y expositivo, porque es una forma de exponer un pensamiento. Pero en la expresión de los sentimientos y reflexiones del autor sin duda se vincula con la poesía, pero igual, claro, hay presencia del sentir y de las reflexiones del autor. En la actualidad el ensayo está definido como género literario, pero en realidad el ensayo en su sentido más amplio es una serie de divagaciones, la mayoría de las veces de aspecto crítico, en las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado o incluso sin tema alguno. Lo que caracteriza y al mismo tiempo diferencia el ensayo de otros géneros literarios es que, como su nombre lo indica, es el acto de pensar algo, de ensayar un pensamiento, siguiendo el método crítico del pensamiento, es decir, evaluando, que es entregar juicios de valor, dialogando, que es entregando los pros y los contras de lo planteado, lo positivo y lo negativo, analizando diferentes aspectos involucrados en el tema, explicando, describiendo, argumentando y demostrando. Finalmente, el ensayo aplica la no linealidad del pensamiento, esto es, que no necesariamente una idea deriva en otra, sino que a veces hay retrocesos, dudas, o sea, que a veces uno puede, de alguna manera, no siempre, como estamos acostumbrados, o como hicieron ustedes en su ensayo, de dar por acabada una idea, sino que uno a lo largo del ensayo retoma el tema, vuelve sobre el tema, porque vuelve a cuestionar el tema, te cuestionas tú, repiensa un tema, ¿cierto? Incluso descubre, ¿verdad?, que era distinto a como se pensó en una primera instancia. Todo este divagar puede quedar reflejado en un ensayo, ¿ya? Por eso se llama así. Así partió al menos como género, ahora ha cambiado así, ¿ya? ¿Qué ideas se contrastan en el último párrafo? La clasificación actual del ensayo y la manera en que ha sido clasificado a lo largo de la historia, la clasificación del ensayo como género literario y la característica que lo distingue de los géneros literarios, el tratamiento que se hace de las ideas en los ensayos y el papel que juega la no linealidad del pensamiento, la divagación propia de los ensayos y la necesidad de desarrollar un argumento en torno a un tema, el método crítico del pensamiento propio del ensayo y el estilo particular de los autores para expresar una idea. Fíjense ahí, en el párrafo 3, el último párrafo. ¿Qué ideas se están contrastando? ¿Cuál creen que puede ser y por qué? ¿Dónde hay alguna? Porque siempre acuérdense de las palabras clave. Siempre hay palabras clave en los párrafos, en los textos. ¿Qué palabra clave acá indica contraste en el tercer párrafo? Ahí está la respuesta. Si ustedes encuentran la palabra clave que indica contraste, van a llegar a la respuesta. ¿Alguno, alguna que se anime? ¿El C o no? El tratamiento que se hace de las ideas en los ensayos y el papel que juega la no linealidad del pensamiento. ¿Ya? ¿Alguien más piensa alguna otra? ¿O están de acuerdo con la compañera? Fíjense ahí, me dice, en la actualidad del ensayo está definido como género literario. Te está hablando ya del tema como género literario. Pero en realidad el ensayo en su sentido más amplio es una serie de divagaciones, la mayoría de las veces de aspecto crítico, en las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado, o incluso sin tema alguno. Lo que caracteriza, y ahí está la palabra clave, lo que caracteriza al mismo tiempo diferencia, diferencia es sinónimo de contrastar, ¿cierto? Cuando uno establece diferencia entre algo, entre cosas, estamos contrastando, ¿verdad? Entonces lo que caracteriza y al mismo tiempo diferencia el ensayo de otros géneros literarios es que, como su nombre lo indica, es el acto de pensar algo, de ensayar un pensamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál era la correcta? ¿Cuál era la correcta a partir de eso? ¿Chicos, chicas? A partir de lo que le acabo de leer. ¿Cuál era la correcta?
era la B, ya, la clasificación del ensayo como género literario, porque lo dice al principio del párrafo, y luego cuando se te señala, ¿cierto?, que establecen diferencia entre el género, entre los otros géneros literarios, ¿cierto?, que acá te lo ponen como contraste, pero son sinónimos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lo distingue de otros géneros literarios. Entonces, esa era la correcta, ¿ya? Por eso les decía, o les digo, ¿cierto?, que tienen que buscar las palabras clave, siempre hay palabras clave en los textos, ¿ya? Por la hora vamos a quedar hasta acá hoy día. La próxima clase seguimos con la revisión de las preguntas. Ya, la idea, cierto, es que se acostumbren a este tipo de texto, ya, porque vamos a empezar a ejercitar cada vez más PTU. Ya, ¿hay alguien que haya llegado después de que pasé la asistencia, que no me haya dicho presente? Yo, profe. Ya, Alonso, ya lo voy a dejar presente. ¿Alguien más, además de Alonso? ¿No? Profe, yo Bien. también. ¿Quién dijo yo? El Hans. Ya, Hans. Ah, sí, también lo dejé presente a usted, sí. Ya, Hans, sí. Ya. Bien, chicos y chicas, cuídense mucho, que tengan una muy buena semana, ya nos estaremos viendo. Pronto les voy a ir subiendo sus notas. Yo creo que hoy día voy a seguir subiendo notas de quiz para que estén atentos, ¿ya? Cuídense mucho. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Que estén bien. Chao. No, profe, cuídese. Igual ustedes. Ánimo, ánimo. Lo que queda del año.